llegar, pero bien, pero me refiero a los altos mandos. Es embuste que en manos de los cubanos está la seguridad del presidente, la sala situacional de Miraflores, registros y notarías, servicios de inteligencia civiles, servicios de inteligencia militares, penetradas de las Fuerzas Armadas. El programa Pedeval lo manejó una viceministra cubana. Eso es embuste. Eso es embuste, eso es verdad. Ahora, que los militares, que los altos mandos se calen esa y que de ahí para abajo tengan que guardar silencio, porque tampoco ningún militar se va a alzar por no dejar, para perder su carrera, etcétera, etcétera, en una situación como esta, donde nadie quiere una insubordinación de la Fuerza Armada. Lo que queremos es que los militares se mantengan en sus cuarteles, dejen de ser un partido político, porque van a ser los paganos de esta situación de politización. Más que los paganos, los paganini. ¿Qué responde usted a lo que dice el presidente Chávez? Cuando el presidente Chávez dice, dejen quieta, y dijo textualmente, a la Fuerza Armada, y él habla de una debe dejar quieta. Pero perdón, es que lo grave no fue que dejen quieto a la Fuerza Armada. Dejen quieto mi Fuerza Armada. Pero bueno, por eso es que dio patrimonial, pero en todo caso, el que tiene que dejar tranquilas a las Fuerzas Armadas es él, que las percudió de cubanos, que las convirtió en partidos políticos. En los establecimientos militares se habla de negocios y de políticas en ese orden. Yo sé lo que estoy diciendo. No sé si me van a abrir otro juicio militar, pues. Lo que le preguntaba es si usted percibe que es una amenaza real en ese discurso o si es simplemente un discurso, un mensaje que busca atemorizar, una cuestión que no tiene una amenaza real de fondo. En cuanto a los sucesos de abril, ¿qué pasó en los sucesos de abril? Que el presidente el 11 de abril, cuando vio aquella marcha enorme, que fue a Miraflores y le bajó los pantalones al presidente, se asustó y le dijo a su mando militar de él: la gente renuncia. Y renunció. Se le presentaron la renuncia, la cual aceptó. Su alto mando militar de él, porque nadie de la oposición le puso ese alto mando ahí. Ahora, eso es que pierda las elecciones, las Fuerzas Armadas se van a alzar y no van a desconocer los resultados. ¡Ay, Dios mío! Que se olvide de eso, que eso no va a pasar. Ahora, cuando él dice mi fuerza patrimonial del poder y de todo. Yo recuerdo que hace 2 o 3 años estuvo en Bolivia y hablando con Evo, le dijo: mira, Evo, aquí te traigo no sé cuántos millones de dólares. No me debes nada. Te repito, no tienes que pagarme nada, no me debes nada. Bueno, yo deduje que se trataba de algo de la enorme fortuna familiar de los Chávez Frías, pues, que le permitió al presidente aparecerse allá con 25 o 30, no sé cuántos millones de dólares de su patrimonio dinástico, familiar y personal, para regalárselos a Evo, su dinero. Bueno, ese sentido primitivo, ese sentido patrimonial, dinástico del Estado, mi gobierno, mi Ministerio de Hacienda, mi petróleo, mi PDVSA, eso es lo que hay que quebrar, eso es lo que hay que acabar. Claro, porque eso termina en algo, Henry Ramos, eso termina en mi derrota. Mira, si nosotros nos manejamos, aquí tampoco hay pedradas al suelo, si nosotros nos manejamos con inteligencia, como es dable suponer que debemos manejarnos después de toda esta experiencia, escojamos nuestro candidato democráticamente en elecciones primarias, después hacer una vigorosa campaña electoral, ojo, presentar un programa creíble. Porque mira, hay algunos, no sé si tenemos tiempo para desarrollar algunas ideas. No tenemos tiempo. Permíteme que vamos a hacer un corte y vamos a ver. Bueno. Porque tenemos que hacer otro programa para decirte lo que tengo que decir. Bueno, que quiero un mosaico en la Biblia. Queda algo, ¿no? Para el próximo negro. Dice: si nosotros nos manejamos bien. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué significa manejarse bien? ¿Cuánto es el margen de error? ¿Y cuánto han aprendido? Breve pausa, a regreso Henry Ramos. Henry Ramos, queda en esta parte del programa hablar de la experiencia que se ha ganado, si nos manejamos bien, qué significa manejarnos bien, cómo están las cosas,
¿Cómo van esos manejos? Bueno, mira, yo creo que para ordenar de alguna manera muchos temas, todos interesantes, creo que la oposición ha aprendido mucho en estos 12 largos años frente a una situación absolutamente atípica por la cual nunca habíamos atravesado. Creo que hemos llegado a la conclusión de que solo nadie puede. Creo que también tenemos la firme disposición de salir airosos de nuestro proceso y presentar una candidatura vigorosa y un programa viable, nada de demagogia ni nada de embuste. Y por supuesto, procurar también conquistar espacios que en este momento no tiene la oposición. Y algo muy importante, que tendremos que abordar, el otro existe. A diferencia de Chávez, que cree que nosotros no existimos, el otro sí existe para nosotros. Y ese otro, cuando ganemos las elecciones, lo vamos a conseguir con una situación específica, mandos militares que sabemos en qué onda andan, una Asamblea Nacional donde tiene mayoría el gobierno independientemente del sistema avieso electoral aprobado, que en esas condiciones fuimos al proceso. Habrá gobernadores y alcaldes de partidarios de Chávez, en fin, un Poder tribunal judicial, supremo, una realidad institucional totalmente controlada por el gobierno en un sistema donde no hay división de poderes. Bueno, y con ese sistema así como está, nosotros no podemos llegar con un decreto disolviendo, no existe, no. Allí nos tenemos que manejar y con eso que allí está, tendremos que gobernar. Y eso plantea un desafío de coexistencia, de conversación y de diálogo. Lamentablemente el diálogo lo tenemos que iniciar nosotros en esas condiciones porque el gobierno no ha querido hablar. Y cierto que muchas instituciones con el cambio de gobierno se van a pasar. Si se pasaron el 11 de abril una pila de diputados que estaban dispuestos a juramentar Carmona y que me vengan a decir a mí que no era así. Pues yo estaba ahí. Yo lo vi pasarse y dispuesto a juramentar Carmona. Bueno, muchos se van a pasar, pero en todo caso tú no puedes llegar de un plumazo y a poderes no importa aviesamente constituido decirle, bueno, ustedes se van para su casa. Entonces tienes que manejarte con la Constitución para tratar de coexistir con esos poderes que están allí. Hola, doctor. No sé si habrá que hacer referéndum, proponer enmiendas o lo que sea, pero siempre la vía constitucional. ¿Qué tan unida está la mesa de la unidad? ¿Qué tan cohesionadas están las fuerzas de la oposición? Por ejemplo, más allá de la disputa por las candidaturas presidenciales, también están las disputas por las candidaturas de gobernación y alcaldía. ¿Hasta qué punto las tensiones por esa competencia, por alcaldía y gobernaciones, puede estar afectando o minando la unidad? Siempre han existido, cuando hay candidaturas siempre hay tensiones y siempre hay tendencias. Bueno, hubo tensiones para las parlamentarias y salimos, armamos un mapa, mira, 30 y pico partidos políticos logramos unos mismos candidatos en 24 listas y en 83 circuitos. No fue cosa fácil, había muchas tensiones y sin embargo al final, mira, obtuvimos el resultado, 52.7%. Bueno, y esas mismas tensiones las habrá ahora, las hay y habrá que componerlas. Yo, por ejemplo, cada uno debe encargarse de lo suyo. Nosotros hemos dicho adentro y lo hemos dicho adentro y afuera. Nosotros trátese de candidatos propios cuando nos corresponda y de candidatos de otras organizaciones cuando les corresponda. Estamos dispuestos a echar el resto para que gane. Pero usted dice que hablan con todos. Por ejemplo, habla con Capilar Radonqui. No he hablado con él, pero hablo permanentemente con gente de Primero Justicia. Permanentemente, más allá de la mesa. Yo hablo mucho con Julio Borges, y hablo con Juan Carlos Caldera, y hablo con Guanipa, por citarte algunos. He hablado varias veces con Armando Briquet, y en cualquier momento hablamos. Sí, bueno, por citarte alguna cosa, quiero recordarte que tanto a Enrique Capriles como a Carlos Ocarí, antes de ser candidatos a gobernador uno y alcalde el otro, quien primero los lanzó fui yo en conversación que tuve con ellos, porque su propio partido no los había lanzado, y Acción Democrática de una rueda de prensa. Primero, señalamos el caso de Capriles Ocarí para que crecieran, porque su propio partido no lo habían lanzado, y después de una rueda de prensa anticipándome a los otros partidos que estaban con sus vacilaciones y dije a nuestro juicio quiénes deberían ser los candidatos, y creo que esos fueron casi todos. En fin, sin complejo. Si el candidato va a ser o Capriles, o Ledesma, o Pablo Pérez, o Manuel Rosales, o quien sea, o María Corina, o Leopoldo López, o quien sea, ese es el candidato que tiene que salir con la fuerza de todo el mundo. Ni pensar en hegemonías, ni pensar en ser presidentes hasta que se les seque el esqueleto,
Por eso algunas propuestas, lo que pasa es que no tenemos tiempo de desarrollarlas, como la tarjeta única, la no reelección, programa primero que el candidato, eso lo vamos a ir afinando sobre la marcha, pero la dinámica nos va a llevar así. Vamos a ir por parte. Hoy creo que hubo un paso muy importante. La mesa de la unidad aprobó todos los pasos a seguir. Y eso, tú que eres abogado, sabes que eso es importante, porque eso es, no es a mí se me ocurre y después hacemos, y después, no, es que yo hablé con Pedro Pablo y Pedro, no, ahí está paso por paso de lo que hay que hacer. Así es. Y he visto esa información que para mí, en lo personal, siento que es la gran noticia política del día de hoy, porque esa es la fórmula para llegar a un candidato de la oposición con el concurso de toda la fuerza. Así es. Mira, por ejemplo, cuando hicimos los primeros anuncios y anunciamos los primeros procedimientos, empezaron las suspicacias, que si lo de la fecha era para liquidar a fulano, para que creciera Mecano, empezaron todo tipo de especulaciones. Bueno, al cabo ya se ha visto que no era para eso, porque el que va a ganar, gana un mes antes o un mes después, que a eso se redujo la disputa sobre la fecha. Si era diciembre, bueno, que el genio malévolo de Henry Ramos está tirando las elecciones para cuándo, para posicionar, ya se ha visto que no es así. Se ha visto que no es así. Porque en las candidaturas y en las campañas hay que pensar, aunque mucha gente crea que ese es un tema baladí, casi marginal, en tiempo de exposición, sobreexposición y recursos económicos. Es una verdad de carne y hueso. Vas a competir por un gobierno que tiene nada más y nada menos que el erario nacional, al que le echan mano impunemente para hacer lo que le da la gana. Entonces, el candidato, después de elegirlo, con mucha fuerza, tienes que cuidarlo, tienes que respaldarlo, tienes que acerarlo, blindarlo. Y por supuesto, el candidato tiene que tener, con las características que tenga, pero además su propia acometividad, y entender que es el representante de un colectivo muy grande. No es de él, ni de su partido, ni de un grupo de partidos, mucho más allá que eso. Entonces tiene que ser un candidato que haga una campaña muy vigorosa, una campaña hecha para adelante. Una campaña en la que es muy fácil plantarse frente a este gobierno y decirle, usted fracasó. Y por esto, y por esto. Usted no se atreve a debatir. Mira, lo que va a faltar incluso en un debate como ese es espacio para hacerle al gobierno el recuento de sus fracasos, delitos incluidos. ¿Para qué explicación le da usted a la reacción del gobierno desde el presidente Chávez para abajo a la tarjeta unitaria? Ha calificado la tarjeta unitaria de la gran estafa, incluso el programa de gobierno. Ahí tienes tú el ejemplo de cómo fue un tema atinado para que, por supuesto, teníamos que confesar que hay partidos que tenían sus reservas y tienen sus reservas. Eso hay que decirlo abiertamente, pero la dinámica va a empujar porque va a haber una sola tarjeta, porque mira, cuando lleguemos a las elecciones y la casi totalidad de los partidos digan estamos por la tarjeta única y uno o dos partidos digan no, con la mía, la dinámica va a empujar a que todos esos votos van para la tarjeta única y entonces va a quedar muy desairado el que presente su propia tarjeta. Pero no forcemos las cosas porque cada partido tiene derecho a hacer sus análisis, sus maceraciones. Bueno, hacia allá vamos. Sobre la tarjeta única, ¿quiénes han opuesto lo siguiente? Quizás sus argumentos para ver qué responde a esto. Uno, que puede desmovilizar a los militantes de los partidos, lo que puede ser que les reste entusiasmo. Y la otra, que quienes buscan la tarjeta única, lo que están pendientes es que, por supuesto, evitar que haya un candidato, el que gane la elección presidencial, que luego diga, este es mi partido y paso por encima del resto. Me parece muy bueno ese argumento, porque eso inclusive lo que va a dar, si tú ves que el otro partido te va a tragar, ¿qué hace? Que la gente juega para atrás, y eso perjudica al candidato. ¿A qué es lo que le interesa al candidato? Que todo el mundo lleve, no que la gente se retraiga y empiece a jugar al cuide. Estos argumentos, los que están dando ese argumento para mantener la tarjeta única, más bien están argumentando en su contra. Eso es precisamente lo que tenemos que evitar. Ventaja, se concentran los recursos económicos, nadie apabulla a nadie con campañas paralelas, es una sola campaña con un solo mensaje y nos vean a todos juntos. O sea que la tarjeta única tiene un efecto multiplicador. Bien, tenemos que hacer otra pausa. ¿Qué vamos a trabajar el próximo negro? El camino se ve, se siente, se huele, se ve. Que este juego va al triunfo electoral de la oposición. Pero ¿dónde están los peligros? ¿Cuáles son las amenazas? ¿Dónde hay que cuidarse? Esto no está ganado.
donde hay que cuidarse. Breve pausa, Henry Lara. Siete 48 minutos de la noche. Bueno, hemos hablado en los tres cuerpos anteriores sobre el país, la situación de la oposición, la situación, los grandes problemas del país. Ya hoy se aprobó los pasos a seguir en la candidatura que saldrá como resultado de las primarias. Todo apunta a que la oposición va a presentar una opción democrática frente al presidente Chávez con un consenso general muy amplio. Sin embargo, los juegos no se ganan sino hasta cuando se ganan, y los juegos no terminan sino hasta cuando terminan. ¿Cuáles serían los grandes errores o las fallas que no se pueden cometer de aquí a las elecciones del próximo año, las presidenciales? Bueno, nosotros hemos dicho siempre que lo primero es que es prohibido dividirse. Yo estoy convencido, y esto que sirva para despejar dudas que tiene mucha gente, que una vez que se elige el candidato de la primaria, ninguno de los otros competidores se va a lanzar por fuera. Yo de eso puedo dar absoluta fe, porque sé de la responsabilidad de todos los que van a competir, los que ya han dicho que van a competir y los que puedan lanzarse posteriormente. En segundo lugar, repito, es necesario presentar un buen programa incluyente, que el candidato dé la sensación de ser el candidato de todo el país. Y por supuesto, después que se ganen las elecciones, hacer un gobierno de inclusión, cero persecuciones, indultar a todos los presos políticos y procurar que todos los que están en el exilio vengan inmediatamente, porque no son delincuentes, simplemente son perseguidos políticos. Un gobierno con un gabinete que le dé confianza al país y que comience la labor enorme de reconstruir a Venezuela. Y, ojo, tener mucho piso, amplio piso, porque el chavismo derrotado va a jugar al caos y va a jugar a desestabilizar ese gobierno. Hay una vocería, digamos no oficial, pero pudiéramos calificarla de oficiosa, que siempre está viendo como que la oposición democrática se va por las trochas. Es que están planificando una cosa, es que están hablando con la Fuerza Armada, es que están incitando a tal. Eso existe. No, bueno, esos son consejos del gobierno, que se la pasa diciendo que en la mesa hay factores, que estamos confabulados con la CIA, con el Pentágono, la oligarquía, en fin, desde la carencia de aspirinas en la farmacia hasta cualquier desaguisado que se produzca en cualquier sector del país es un producto de la conspiración de la derecha, la oligarquía de los partidos, etcétera, etcétera. Mira, la mesa está en su afán, tratando de construir con muchos disensos, con muchas discusiones, porque es lo natural cuando hay diversidad, heterogeneidad, etcétera. Nosotros no somos el chavismo, nosotros no tenemos capataz, no tenemos amo, no tenemos padrote. Somos partidos que discutimos y consumimos tiempo en esas discusiones, y una vez que discutimos nos ponemos de acuerdo y salimos todos por una misma ruta. Y eso es laborioso. Por supuesto, la mesa no puede tomar decisiones de un día para otro, porque nosotros sí tenemos que conversar. Ahí no hay jefe, ahí todos somos pares, tenemos que hablar mucho, intercambiar nuestros puntos de vista. A veces hay reuniones muy difíciles, las hubo para integrar, como dije, en las elecciones parlamentarias, y las va a seguir habiendo, pero nos vamos a poner de acuerdo. O sea, si el gobierno está apostando a que nos vamos a dividir, a que vamos a implosionar y a que vamos a estallar, sobre todo por este cotilleo de estos vagos del Sistema Nacional de Medios Públicos, que a falta de ocupación digna lo que se pasan es metiendo el hocico, entrepiteando en la oposición, y no nos van a lograr dividirnos, ni con sus chismes, ni con sus intrigas, ni con sus mentiras. Estamos construyendo y vamos a construir una alternativa sólida y vamos a ganar, y después vamos a gobernar bien. Ahora, ¿cómo amenaza la alternativa de la oposición el desconocimiento de la fecha para las elecciones? ¿Un adelanto electoral cómo puede afectar a la oposición? Pero ya tienen que anunciarla en un mes y medio, no pueden demorar más.
porque los tiempos los ajustan y no pueden dejar eso sin edad. Tienen que anunciarlo ya en mes y medio, en 2 meses máximo. Por supuesto, quiero decir una vez más, el gobierno necesita tiempo para curarse el presidente, necesita tiempo. Para escoger un sucesor, ojalá no sea el desangelado de su hermano Adán, porque le va a costar mucho más tiempo entonces, pero tiempo para imponer un sucesor, tiempo para resolver las disputas internas y eventualmente, si él va a ser candidato, tiempo para cumplir promesas como la misión Maqueta, el buen vivir y todas esas misceláneas pues que él se la pasa zumbando por ahí para ver si pesca incauto sobre la marcha. Él necesita tiempo para todo. La indefinición de un nuevo tiempo y su candidatura afecta en su conjunto a la oposición. Mira, cualquier indefinición de cualquier partido a la mesa nos afecta a todos porque tenemos que sentarnos a construir, pero ellos ya creo que en los próximos días va a anunciar un candidato también, Copé, en fin, todos los que todavía usted destaca la importancia de la maquinaria. Un candidato para las primarias de un nuevo tiempo es el favorito para ganar las primarias. Mira, yo no quiero adelantarme, pero sí puedo decir que en alguna medida las maquinarias pesan en procesos electorales de este tipo. Por en su momento... Y por supuesto que también pesa la popularidad de los candidatos, una serie de factores, es una conjunción de factores. Usted anunció un único candidato socialdemócrata, o al menos abrió esa posibilidad. Sí, en eso... ¿Eso ya se canceló? ¿No existe? No, ¿y cómo se va a cancelar si andamos? Caramba. Y es más, me quedé corto porque a lo mejor no es solo socialdemócrata, sino socialdemócrata, demócrata cristiano, etcétera. O sea, que podría ser un solo candidato para Acción Democrática. Pudiera ser, hemos conversado, hemos explorado esa posibilidad. Mire, hemos conversado Democrática, Un Nuevo Tiempo, ABP, COPEI, Convergencia, Proyecto Venezuela y Leopoldo, sí hemos conversado. ¿Es un frente anticapriles? Que mira, cualquier candidato, aquí yo pudiera decir que toda la candidatura de Capriles es contra María Corina, o María Corina es contra Capriles, o la candidatura de cualquier otro que se lance. Aquí no hay, todos los candidatos son... lanza frente a Capriles porque le quiere ganar a Capriles, porque si no, no se lanza. Al revés, Capriles, eso es lo natural. Ahora, que porque se lanzó de primero, cualquier otro que se lance después, entonces no hay más candidatos. Cualquiera que se lance después que él se lanzó, o contra Ledesma, que también fue el primero que se lanzó. Pudiera decir que, entonces es contra Ledesma. No, no es contra Ledesma ni contra Capriles, es a favor de todo el mundo. Competencia. Y de sectores de la sociedad que no se sienten representados en la mesa de la unidad. Algunos pensaban mensaje que Henry Ramos, pero que son demócratas, que son personas demócratas y que algunos tienen sus legítimas aspiraciones como es natural. ¿Cuál sería el mensaje de Henry Ramos a ese que fue importante un grupo, sino la diferencia entre los diputados al Parlamentino? Bueno, pero perdieron. Ok. ¿Cuál es el mensaje? Porque esa es una parte de venezolanos. Quitaron votos, no salieron y evitaron que salieran. Pero a esta altura el juego. Ya. Bueno, el mensaje es el siguiente. Mira, para empezar, la mesa no es la que pone candidatos. En la mesa hay organizaciones políticas que van a proponer candidatos, pero cualquier persona que no esté en la mesa también puede proponer su nombre y lanzarse. No es que el candidato de la mesa, es candidato de las organizaciones, etcétera. Se puede lanzar cualquier otro que no esté representado en la mesa. Eso sí, si participa en unas elecciones en las que todos hemos convenido unas reglas, el que se anote mañana no puede decir, bueno, yo no acato esas reglas. Si te metes en la competencia es porque aceptas las reglas. Y la regla es que el que ganó es un solo candidato y todo lo demás lo vamos a apoyar. Pero además, mira, la reflexión final es la siguiente. En las últimas elecciones, con unos y otros argumentos, se lanzaron por fuera candidatos. Yo se los había dicho, no van a lograr el triunfo, pero pueden sacar votos por manera que nos quiten la posibilidad de tener mayoría. Y eso pasó en el Parlamento Latino. Pero bien, eso pasó. Que quede la experiencia y que no se repita otra vez. O sea, que no sean contumaces en insistir en candidaturas, porque aquí no hay terceras vías. Y por ejemplo pasó en Lara, y se lo dije a Henry Falcón, que es un buen gobernador, y ahí él lanzó sus propios candidatos con una propaganda muy seria, muy institucional, muy bien difundida, excelentes cuñas, lanzó un candidato fuera de la mesa. ¿Y qué pasó? La elección se polarizó y salieron los candidatos, por un lado los que propuso el gobierno y por otro lado los que propuso la mesa, porque en cualquier elección polarizada, y la presidencial lo va a hacer, el que se tire por fuera queda reducido a polvo cósmico. Es decir, finalmente, todo dentro de la Constitución, nada fuera de la Constitución. Todo dentro de la mesa de la unidad,
nada fuera de la mesa. Exactamente, así es. Gracias y buenas noches. Muchas gracias.